Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, está por todos lados. Por todos lados, pero que a veces se entiende a medias, ¿no? Totalmente. La inteligencia artificial en las empresas. Queremos ir más allá de los titulares, más allá del revuelo y entender qué está pasando de verdad para 2025. Y para eso tenemos una fuente que de verdad es oro puro. Es un informe de OpenAI que es una radiografía completísima. ¿Qué datos maneja? Pues mira, analiza datos anónimos de más de 1 millón de clientes empresariales. Y no solo eso, lo cruza con una encuesta a 9,000 trabajadores. O sea, no hablamos de anécdotas, hablamos de datos a una escala masiva. Exacto. Esa es la diferencia. Queremos ver los patrones reales de adopción, el impacto que tiene y, algo que me parece clave, esa brecha que se está abriendo. Bueno, pues vamos a sumergirnos en esto. Vamos. Para empezar, hay unas cifras que, la verdad, cuesta creerlas. El informe dice que el volumen de mensajes en ChatGPT para empresas se multiplicó por 8 en solo un año. 8 veces. Que ya es una barbaridad. Pero el dato que a mí me voló la cabeza es otro, el de los tokens de razonamiento vía API. Uf, ese dato. Se disparó 320 veces. O sea, 320. Eso ya no es gente pidiendo resúmenes de correos, ¿verdad? Para nada, para nada. Ese número, el 320 es la clave de toda la historia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Nos dice que la IA dejó de ser un juguete, una herramienta para cositas simples, y se está convirtiendo en lo que el informe llama infraestructura central. Infraestructura central suena grande. Es que lo es. Es como pasar de usar una calculadora a integrar un superordenador en el motor de tu negocio. El salto es cualitativo. Sé que las empresas están construyendo procesos clave sobre esta tecnología. Ya no es un simple añadido. Precisamente. Y se ve en cómo la usan. Fíjate en el auge de los GPTs personalizados. El número de usuarios semanales de estas herramientas a medida se multiplicó por 19. ¿19 veces? Piensa en el caso de BBVA que citan. Usan más de 4,000 GPTs personalizados. 4,000. Eso significa que han creado 4,000 flujos de trabajo específicos que dependen de la IA para funcionar día a día. Y ahí es donde se pone muy interesante, porque si la gente construye sus propias herramientas, el uso es mucho más sofisticado. Y esto no es solo en áreas de oficina, me imagino. Para nada. El informe habla mucho del crecimiento entre desarrolladores. Mencionan un aumento del 50% en mensajes semanales en solo 6 semanas. Es una locura. Y eso nos regresa a los tokens de razonamiento. Es que es vital entender por qué ese aumento de 320x lo cambia todo. A ver, explícalo. Un token de razonamiento lo usas cuando le pides al modelo que piense, que siga una lógica, que resuelva un problema paso a paso, no que te dé una respuesta de memoria. Ah, ok. Que las empresas multipliquen por 320 su consumo de esto significa que le están confiando su lógica de negocio, le están pidiendo que optimice una cadena de suministro, que analice un contrato. Es una prueba de confianza brutal. Vale, estas cifras a nivel macro son enormes, pero a veces cuesta bajarlo a tierra. ¿Cómo se traduce esto en el día a día de una persona normal en su trabajo? Se nota, y mucho. De hecho, el informe le pone números muy concretos. El dato estrella es el ahorro de tiempo. ¿Cuánto? En promedio, los usuarios empresariales reportan ahorrar entre 40 y 60 minutos cada día. Casi 1 hora al día. Eso es un cambio de vida laboral. Y supongo que para ciertos trabajos es todavía más, ¿no? Así es. Para roles como ciencia de datos, ingeniería, comunicaciones, el ahorro sube a entre 60 y 80 minutos diarios. Y esto tiene que reflejarse en mejoras medibles. Totalmente. Fíjate, el 87% de la gente de TI dice que resuelve problemas más rápido. El 85% en marketing lanza campañas con más agilidad. El 73% de los ingenieros entrega código en menos tiempo. Pero lo fascinante, y creo que lo apuntas en el informe, es que no es solo ir más rápido. Exacto. Ese es el verdadero cambio de juego. La velocidad es el primer nivel. ¿Y el segundo? El segundo, y el más importante, es poder hacer cosas que antes eran imposibles para ti. El 75% de los trabajadores dice que ahora puede completar tareas que antes no podía por falta de conocimientos. Un código sencillo. A ese nivel llega el efecto nivelador.
A ese nivel, exactamente. Hablamos de escribir un script para automatizar un informe, de analizar un set de datos con una consulta que antes necesitaba un especialista. Vaya. La IA funciona como un traductor de habilidades. Permite que un experto en su área hable el lenguaje de los datos sin tener que ser un experto en datos. Y tengo un dato del informe que apoya eso y que me pareció increíble. Los mensajes sobre programación aumentaron un 36%, pero fuera de los roles de ingeniería. Ese dato es demoledor. Es que son los equipos de finanzas o de marketing los que de repente están programando. Y eso ilustra a la perfección cómo se están borrando las fronteras entre los puestos. La habilidad ya no es solo saber hacer algo, sino saber cómo pedirle a la IA que lo haga. Lo que plantea preguntas enormes sobre el futuro del trabajo y la necesidad de aprender constantemente. Absolutamente. Y el informe también deja claro que no todos se benefician igual. Hay una relación directa. A más uso, más beneficio. Es un círculo virtuoso. Quienes ahorran más de 10 horas a la semana, que es una locura, no solo usan la IA más veces, la usan mejor. ¿En qué sentido? Consumen 8 veces más inteligencia, medida en créditos, y la aplican a más tareas. No se limitan a resumir correos, la integran en todo su flujo de trabajo. Es una diferencia fundamental. Es fascinante ver cómo cambia el rol individual. Pero si nos alejamos un poco, este cambio está pasando en todas partes. Es fácil imaginar esto en una tecnológica. Pero, ¿y una fábrica en Brasil o un hospital en Australia? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta del informe es un sí. Y uno muy rotundo. Esto ya no es solo de la industria tecnológica. No. Para nada. El sector mediano creció más de 6 veces en un año. Pero mira los de crecimiento más rápido. Tecnología sí, con un 11 por. Pero le siguen salud, con un 8 por, y manufactura con 7 por. Espera, manufactura creció 7 veces. Me cuesta visualizarlo. ¿Qué hace una fábrica con IA a este nivel? De todo. Optimizar logística, mantenimiento predictivo de máquinas, crear manuales de capacitación, analizar controles de calidad para encontrar patrones de defectos. Las aplicaciones son enormes. Entiendo. Y hay un matiz interesante. Aunque estos sectores son los que más rápido crecen en porcentaje, los de servicios profesionales y finanzas siguen siendo los líderes en volumen total de uso. Ah, claro. O sea, los que empezaron antes, como finanzas, ahora están escalando a la bestia, mientras que los otros están en una fase de aceleración brutal para ponerse al día. Exactamente ese es el patrón. Y lo mismo pasa a nivel geográfico. Ya no es solo un fenómeno de Estados Unidos. Al principio sí, pero el crecimiento internacional se está acelerando de forma espectacular. ¿Y qué mercados van a la cabeza en esa aceleración? Pues mira, el informe destaca a Australia, con un 187% de crecimiento anual en clientes empresariales. 187%. Y le sigue en Brasil, con 161%, y los Países Bajos, con 153%. La carrera definitivamente ya es global. Entonces, el panorama es de aceleración masiva, global, en casi todas las industrias. Suena muy optimista, pero el informe también lanza una advertencia importante, ¿no? Sí, y esta es quizá la parte más importante de todo. Este avance no es para nada uniforme. ¿Qué está pasando? Se está abriendo una brecha muy, muy grande. Y para analizarla usan los conceptos de trabajadores de frontera y empresas de frontera. Que son básicamente el 5% que va en la delantera. Exacto. Y las cifras que muestran esa brecha son brutales. No es una pequeña diferencia. Es un abismo. Un abismo tal cual. Un trabajador de frontera envía 6 veces más mensajes a la IA que el trabajador promedio. Pero eso es solo para empezar. Hay más. Mucho más. Si miras tareas complejas como programación, la diferencia se dispara a 17 veces más mensajes. ¡17! ¡Wow! Eso significa que mientras uno la usa como una ayuda de vez en cuando, el otro la tiene como un copiloto permanente en sus tareas más importantes. Justo. Y a nivel de empresa, la historia se repite. Las empresas de frontera generan 7 veces más mensajes a GPTs personalizados. Y eso es clave, porque no es solo más uso, es un uso más estratégico, más integrado en la organización, ¿no? Exacto. Significa que la empresa como un todo ha decidido estandarizar sus procesos alrededor de la IA. No es una herramienta opcional para los más entusiastas. Y lo más curioso es que, según el informe, la barrera no es el acceso. Las herramientas están disponibles para todos. Es que esa es la ironía.
Citan que, incluso entre usuarios activos, el 19% nunca ha usado la función de análisis de datos y un 14% nunca la de razonamiento. Es como tener un coche de carreras y usarlo solo para ir a la tienda de la esquina. Tal cual, la brecha no es de acceso a la tecnología, es de habilidad, de cultura y de estrategia para usarla en lo que de verdad importa. A ver, para que esto no suene tan abstracto, el informe da algunos ejemplos de estas empresas de frontera. Sí, y son buenísimos. Por ejemplo, Intercom, la plataforma de servicio al cliente. Ajá. Implementaron un agente de voz con IA llamado Fin y lograron reducir la latencia, el tiempo de respuesta, en las llamadas de soporte en un 48%. La mitad. Eso cambia por completo la experiencia de hablar con un bot. Totalmente. O el caso de Lowe's, la tienda de bricolaje. Tienen un asistente de IA en su web que da consejos. Pues bueno, cuando los clientes hablan con él, la tasa de conversión, o sea, de compra, se duplica. El doble. Eso es un impacto directo en el negocio. Y en ciencia, el ejemplo de Moderna es increíble. Comprimieron un paso analítico en el desarrollo de sus productos que antes tardaba semanas a solo unas horas. Semanas a horas. Es una ventaja competitiva gigantesca. Y hay un ejemplo más cercano, en México, con BBVA. Crearon un chatbot para validar la autoridad legal de firmantes en contratos, un proceso que era un cuello de botella terrible. ¿Y ahora? Ahora ese bot gestiona más de 9,000 consultas al año. Liberó al equipo legal para que se dedique a temas estratégicos, no a papeleo. Todos estos casos demuestran que no son experimentos, son resultados de negocio, medibles y contundentes. Y para rematar, el informe cita un estudio externo que encontró que las empresas líderes en IA logran 1.7 veces más crecimiento en ingresos que las demás. La conexión es innegable. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hacen estas empresas que las otras no? No es una sola cosa, es un enfoque integral. Integran la IA con sus sistemas, estandarizan los flujos de trabajo, tienen un liderazgo que de verdad impulsa el cambio y, lo más importante, gestionan la cultura. Forman a su gente. Forman a su gente, crean espacios para experimentar y celebran los pequeños éxitos. Es un cambio cultural, no solo tecnológico. Bien, si tuviéramos que resumir, ¿estamos viendo una adopción de IA que se acelera y se hace más profunda? Muchísimo, integrándose en el núcleo de las operaciones. Esto genera ganancias de productividad reales y, más importante, expande lo que la gente puede hacer. Pero, y es un pero gigante, se está abriendo un abismo entre un pequeño grupo de líderes y todo el resto. has capturado la esencia perfectamente. Y eso nos lleva a la conclusión central del informe. La principal barrera para aprovechar la IA ya no es la tecnología. El verdadero cuello de botella es la preparación organizacional. La agilidad de una empresa para adaptarse. Exacto. Su capacidad para aprender y rediseñar sus procesos. Eso va a determinar quién gana y quién se queda atrás. Y eso me deja pensando en algo, una idea final. Hemos visto cómo gente de marketing o finanzas empieza a hacer tareas de programación. Si la IA sigue democratizando estas habilidades tan especializadas, ¿qué significa eso para el futuro de un especialista? Buena pregunta. Quizás la habilidad más valiosa en el futuro no sea saber un lenguaje de programación concreto, sino la capacidad de dirigir a la IA en múltiples áreas. Ser como una excelente directora de orquesta. No necesitas saber tocar todos los instrumentos, pero sabes cómo hacer las preguntas correctas para crear una sinfonía.